El ganador del Pulitzer, Seymour Hersh, vuelve a dar un golpe en la geopolítica occidental y deja sin palabras a los medios hegemónicos. Esta vez apunta contra Zelensky, Biden y la OTAN. A este trío, los planes le pueden salir muy mal en el mediano plazo y las consecuencias pueden ser catastróficas. En una impactante entrevista, el reconocido periodista estadounidense abordó uno de los temas más controversiales de los últimos días, con respecto al conflicto en Ucrania. La contraofensiva de Kiev ya se puso en marcha y los datos que posee Hersh dan un panorama atroz para Zelensky, pero el líder ucraniano puede arrastrar consigo a Biden y la OTAN. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En las últimas horas, el prestigioso periodista estadounidense Seymour Hersh brindó una entrevista donde habló de los serios problemas que aquejan al ejército ucraniano. Esto en el contexto de la tan anunciada contraofensiva tras perder Artyomovsk o Bakhmut. En una entrevista con el presentador George Wallaway, la eminencia periodística destacó el papel de la Organización Atlántica y el gobierno estadounidense en el conflicto y las posibles consecuencias que eso podría tener para sus respectivas cúpulas dirigentes. Esta contraofensiva no será buena para Ucrania, no será buena para la OTAN, ciertamente no será buena para la administración Biden. Así afirmó Hersh a su entrevistador en referencia a las actuales condiciones del ejército ucraniano. En este sentido, Galloway le preguntó si había alguna posibilidad de que la OTAN ingrese en el conflicto de manera directa, a lo que el periodista respondió que es probable que ellos ya estén involucrados en el conflicto. Estas afirmaciones de Hersh se complementan con los miles de datos que el periodismo no hegemónico ha recopilado en todos estos meses. Las pruebas de la presencia de la OTAN en Ucrania ya son innegables. Para el aclamado periodista existen elementos en el ejército de Ucrania que demuestran no solo la presencia del organismo atlántico, sino también el mal funcionamiento de las estrategias bélicas llevadas a cabo. En términos de entrenamiento y asesoramiento, ahora hay muchos grupos dispares en el ejército ucraniano. Es como si tuvieran 15 equipos de baile diferentes, dijo Hersh en referencia a la composición de los batallones ucranianos. Si los llevas a un gran auditorio y les dices, tienen una hora o un día para organizar una rutina entre todos ustedes, eso sería imposible. Eso está sucediendo en este momento con el ejército ucraniano, agregó al respecto. Con estas aseveraciones, el periodista estadounidense puso de relieve una de las razones por las cuales los distintos batallones ucranianos no cumplen con los objetivos de la tan promocionada contraofensiva. Desde finales del 2022, las fuerzas de Zelensky promocionan una contraofensiva que ya se había aplazado en varias ocasiones por distintas razones. Kiev había responsabilizado a Occidente de dicho retraso. Por su parte, sus aliados de la OTAN, principalmente Washington y Londres, no han hecho declaraciones específicas sobre el retraso de la tan anunciada contraofensiva. Se limitaron a reiterar su apoyo incondicional. Kiev pedía cada vez más armamento y mayor potencia para equiparar su poder de fuego con el del ejército eslavo. Sin embargo, la OTAN empezó a tener cada vez más desconfianza de que el ejército de Zelensky cumpliera con los objetivos prefijados. El único avance exitoso del ejército ucraniano de magnitud considerable fue la recuperación de la región de Jersón hace ya varios meses, donde los altos mandos del Kremlin decidieron emprender una retirada ordenada para reagrupar sus fuerzas. Un avance que básicamente fue cedido por las fuerzas rusas, quienes anticiparon las desventajas operativas que tenían para defender las posiciones en ese entonces. Un éxito con sabor amargo para Kiev que además duró muy poco tiempo. Pocos meses después, los enfrentamientos en Bakhmut resultaron en una aplastante victoria para el ejército ruso. Una victoria que se estima también fue muy costosa para el Kremlin, el cual todavía no ha brindado información sobre las bajas reales. De todas maneras, de las considerables pérdidas que tuvo el ejército eslavo, se estima que las pérdidas del ejército ucraniano podrían llegar a triplicar las de Moscú. Una proporción 3-1 según la poca información que trascendió al respecto.
Es en este contexto que a principios de junio la llamada contraofensiva ucraniana empezó a producirse. Las Fuerzas Armadas de Kiev lanzaron una ofensiva en 5 sectores de la dirección sur de Donetsk y no lograron sus objetivos, dijo el Ministerio de Defensa ruso. El saldo de estos primeros avances fue una cantidad de bajas alarmantes para Ucrania. Los testimonios de los sobrevivientes de esta contraofensiva ya están siendo publicados por los propios medios occidentales. Nos estaban esperando, con posiciones preparadas por todas partes. Era un muro de acero. Fue horroroso, detalló un soldado ucraniano al medio de Wall Street Journal, mientras contaba cómo había destruido su unidad y al Leopard que los cubría. El pasado 9 de junio, el presidente ruso Vladimir Putin dijo a periodistas que la ofensiva ucraniana en la zona de operaciones militares especiales ya había comenzado, algo que hasta ese momento no era admitido abiertamente por Kiev. Al día siguiente, y como respuesta a la conferencia del líder ruso, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apuntó que las operaciones de contraofensiva ucranianas ya estaban en marcha, aunque sin dar mayores precisiones. Las noticias del frente no son auspiciosas para Kiev, y esto explicaría la falta de detalles por parte del líder ucraniano. Sin embargo, los combatientes y comandantes sobrevivientes ya empiezan a hacer declaraciones al respecto. Algunos comandantes del ejército ucraniano destacan exactamente lo mismo que Hersh dice en la entrevista brindada a George Galloway: una falta de preparación importante no solo en términos operativos, sino de los propios reclutas. En este contexto, las palabras del periodista estadounidense vaticinan un panorama desastroso para Biden y la OTAN. De ser así, los rumores de soltar la mano a Zelensky empieza a tomar cada vez más forma. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.